Salmo 54 y yo le he titulado al tema de esta mañana, El Señor sostiene mi alma. Este salmo, al igual que algunos de los salmos que hemos estado estudiando, por alguna razón, quien ordenó los salmos no los ordenó cronológicamente, entonces vamos a estar con algunos salmos que tienen pero de manera interesante, este salmo sí está cronológicamente después del salmo que vimos la semana pasada. El Salmo 51 está en el futuro, pero la semana pasada estuvimos en el Salmo 52 y precisamente el Salmo 52 es un poco antes históricamente de este salmo. De ahí vamos a ver un poco el recorrido de David cuando huye de Saúl. Hay varios salmos que él escribe. Es interesante porque los salmos son escritura inspirada por Dios y algo que vemos en la escritura es cuán importante a veces son las pruebas en nuestra vida. Eh, Uno de los salmos medita sobre la historia de José, sobre la historia de Israel, y ve cómo Dios mismo ordenó las circunstancias para que José pasara por circunstancias difíciles para después que se cumpliera la palabra de Dios. La Biblia nos muestra cómo Dios mismo endureció el corazón de los egipcios para que Israel clamara y pudiera darse el éxodo y pudieran cumplirse esos propósitos de Dios. Y también vemos cómo el Señor ordena que David sea perseguido y cómo esa persecución hace surgir varios salmos, varios cánticos que Dios mismo inspira. Este salmo, dice la escritura, que David lo escribió cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? No sé si se recuerdan, pero Saúl era el capitán de los ejércitos, era el yerno del rey, era el guarda real. Y de repente Saúl se vuelve loco y quiere matarlo porque sabe porque las mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y porque de alguna manera quizás sabe que Dios lo ha ungido para ser el próximo rey. Entonces David pasa por Nob, recibe provisiones, se va a Gat. En Gat lo toman una amenaza, entonces se refugia en la cueva de Adulam, es lo que está aquí en 1 Samuel 22:1. David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allá. La semana pasada vimos cómo esto hizo que hubiera una migración de más o menos unas 400 personas a la cueva de Adulam, y Saúl se entera y entonces se imagina que están armando una conspiración contra él. Entonces viene Doeg Edomita y acusa a todo el pueblo sacerdotal que vivía en Nob, a Ahimelech, sumo sacerdote, y todos los demás, de que han conspirado con David. Doeg los mata y bueno, y Abiatar se reúne con David. Eso fue el final del capítulo 22. Y en 1 Samuel 23:1 dice, entonces dieron aviso a David, los filisteos están atacando Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor, ¿debo de ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Yo puse este contexto porque creo que es muy, muy importante el contexto histórico y ver esa etapa en la que David está viviendo. Y algunos han llamado a esta etapa histórica de David la era de oro de la comunión de David con Dios, porque algo muy interesante es ver cómo el texto resalta cómo David está creciendo en esa dependencia de Dios. Él ya no tiene todo el poder que tenía cuando era el guardia de la casa real y el capitán de los ejércitos de Israel. Ahorita está en una posición diferente. Hay riesgos alrededor de su vida y hay temores y hay circunstancias que le hacen estar consciente de que no puede, no tiene tanta libertad para actuar basado en su experiencia, basado en sus habilidades. Y entonces,
crece en una dependencia de Dios. Realmente es algo que todos necesitamos. Y vemos cómo él se entera, pero no tiene esa libertad, vuelvo a repetir, de ser el capitán del ejército, de ir a cualquier lado y de saber que todos lo van a apoyar. Y entonces consulta al Señor. Esto de cómo consulta, a veces es difícil de entenderlo, porque será que él fue y se arrodilló y entonces oyó una voz, y vamos a ver que es a través del sacerdote, ¿verdad? El texto mismo lo explica. Sigamos leyendo 1 Samuel 23. Pero los hombres de David le dijeron: mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? O sea, David, sus hombres están con temor porque Saúl los estaba persiguiendo, porque estaban en una situación vulnerable, estaban en una situación de persecución. Vean el verso 4. De nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Al oír Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado en una ciudad con puertas dobles y barra. Obviamente ahí entendemos que Keila es una ciudad con amurallada, ¿verdad? Y Saúl dijo: hoy sí ya lo agarré. Y también este detalle del verso 6 es importante. ¿Cómo está respondiendo Dios a David? A través del efod, a través de las piedras. Yo les expliqué la vez pasada que el sumo sacerdote en el efod tenía dos piedras, una verde y una roja, llamadas el Urim y el Tumim, y cuando la verde alumbraba era una respuesta sí, cuando la roja alumbraba era una respuesta no, ¿verdad? De ahí surge después la idea de los semáforos de hoy. Sigamos. Verso 8, 1 Samuel 23. Estamos leyendo un poquito de historia porque es importante. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. En solo estos versos es la tercera vez que David está consultando al Señor. La primera vez era para ver si iba a ir a Keila, la segunda vez para ver si le iba a dar victoria sobre Keila, para ver si Saúl de verdad va a bajar a Keila para matarlo. Verso 12, no, verso 11, segunda parte. Y el Señor dijo: sí descenderá. Sí, Saúl va a venir a matarte. Verso 12. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: sí, los entregarán. Mira qué interesante, porque David los acaba de defender, los acaba de librar de los filisteos, los acaba de dar con vida y dice, o sea, su lógica humana es: no, hombre, yo los acabo de librar, de plano me van a defender de Saúl, pero mejor le pregunto al Señor. Y el Señor le dice: Saúl va a bajar y ellos sí te van a entregar. Ellos sí te van a traicionar a pesar de que tú los acabas de defender de los filisteos. Y es muy interesante porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Acabamos de ayudar a alguien, pero si esa persona puede conseguir un beneficio mejor de alguien más al perjudicarnos a nosotros, no le importa y nos perjudica. Es que es como funciona la humanidad. Verso 13. Se levantó pues David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Mire qué interesante, porque
David sale, pasa por Nob, se va a Gat, se va a Adulam. De Adulam Saúl se entera, entonces van a defender Keila. Saúl sale tras él y entonces Dios le avisa que Saúl va a llegar. Entonces salen y empiezan como están jugando al escondite, ¿verdad? Pero Dios no le permite a Saúl, pero de repente se asientan en un lugar en el desierto de Sif. Verso 15, 1 Samuel 23. Y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Sif, en Orés. Vean qué interesante. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Orés y lo fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Qué impresionante, porque Jonatán era su mejor amigo. Seguramente David le había dicho, Dios me ungió como rey, tú vas a ser mi segundo. Entonces Jonatán está diciéndole, Dios va a cumplir su palabra, tú reinarás, yo voy a ser segundo. Obviamente esto no sucede porque él muere junto con Saúl más adelante, pero no era imposible de encontrar a David. Y sin embargo, Dios no había permitido que Saúl lo encontrara y lo matara, pero era claro que Saúl estaba determinado en matar a David. O sea, el texto lo deja muy, muy claro. Verso 18, hicieron los dos un pacto delante del Señor y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los de Sif, los sifeos, a Saúl en Gibea y dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros? Eso es exactamente la introducción del Salmo 54. El Salmo 54 nos dice, cuando vamos al Salmo 54, que este salmo fue escrito cuando los sifeos vinieron a Saúl y le dijeron, no está David escondido entre nosotros. Mire qué increíble es el ser humano. Porque los de Keila, a pesar de que los acababa de defender, estaban dispuestos a entregar. Porque los sifeos, a pesar de que David no estaba haciéndoles nada, sino que al contrario, ¿verdad? Seguramente también los había defendido en el pasado. Ven cómo, o sea, ellos mismos van a Saúl a entregarlo y ellos mismos deciden hacerse espías de David. Eso es lo que el texto dice. ¿Por qué? Oportunismo, búsqueda de ser la argolla de Saúl, búsqueda de que Saúl después les diera alguna posición, alguna recompensa. En fin, nadie hace nada sin un interés oculto, ¿verdad? Entonces les dice, no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquilá, que está al sur de Jesimón. Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en sus manos. ¿Qué está diciendo? Usted venga porque quien lo va a matar es usted, pero nosotros vamos a ser sus espías y nosotros vamos a distribuirnos para ver en todos los posibles lugares de donde se va a esconder y nosotros se lo vamos a entregar. Está claro, ¿verdad? El contexto histórico. Aquí hice una imagen nada más para que usted vea. Los nombres cambian un poquito, ¿verdad? Pero allá Gabá o Gibea es el lugar donde vivía Saúl y obviamente donde vivía David, porque como su yerno y como guardia de la casa real vivía ahí mismo. Luego sale hacia Gat, su primera salida pasa por Nob, pero Nob no está en el mapa, entonces no tenía sentido ponerlo. Gat está allá. Después de Gat se va y se refugia en la cueva de Adulam. Luego baja a Keila, donde pelean, ¿verdad? Y donde están dispuestos a entregarlo. Y luego se viene aquí al desierto de Sif, es toda esta sección de Sif, el Arabá, y se queda más o menos en Aquilá, esto lo vamos a ver. Y en el futuro del texto presente se van escondiendo por aquí hasta llegar a Engadi, que es algo que también vamos a ver rápidamente en el mensaje de hoy. Pero sigo leyendo antes de pasar al Salmo, porque el Salmo es muy cortito, entonces sigo leyendo el capítulo 23 de Primera de Samuel. Ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Ahí no está
En el mapa no estaba Mahón, pero sí estaba el Arabá. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David. Y este bajó la peña y permaneció en el desierto de Mahón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Mahón. Vean el verso 26. Era una montaña, era un mismo monte. Y dice, Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por otro lado del monte. Pues Saúl estuvo cerquísima de matar a David. Si hubieran existido los francotiradores, David no hubiera contado la historia, pero todavía no habían inventado pues, estos tipos de armas, ¿verdad? Pero estaban muy cerca, esta es como unos están subiendo por la derecha el volcán Arenal y los otros lo están descendiendo. Eso es como lo presenta el verso. David se apresuraba para huir de Saúl, pero Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Imagínense, estamos hablando de que David tiene unos 400, 600 hombres con él y Saúl llega con 3,000 hombres, por supuesto. Saúl va detrás de David, pero hay otros que van rodeándolo y que van todo. O sea, la situación estaba como para decir aquí David no sale vivo. Verso 27. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Dios intervino y puso un distractor para que Saúl tuviera que regresar. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la Peña de Escape. Y subió David y allí permaneció en los refugios de Engadi. Vimos que en el mapa Engadi está bastante lejos, obviamente no demasiado, pero más o menos ahí estamos. Entonces ahí viene el salmo. Ya leímos la introducción. Este salmo fue escrito cuando los cifeos vinieron y le dijeron a Saúl, ¿acaso no está David escondido entre nosotros? Entonces David es interesantísimo, ¿verdad? Porque David está viendo cómo ir y tiene todo, pero toma el tiempo para escribir las palabras que Dios le está inspirando a escribir y para sentarse un momento y redactar este salmo. Verso 1 dice, sálvame, oh Dios, por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. El sálvame obviamente tiene sentido porque obviamente David estaba a punto de matarlo. Mi vida corre peligro una vez más. Sálvame. Pero lo interesante es que le dice, oh Dios, por tu nombre. Y lo que nos enseña este pasaje es que David no está diciendo porque yo soy muy carga, porque yo soy muy bueno, porque yo voy a ser un buen rey. No, 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 por lo que tú has dicho, por lo que tú has revelado de ti, por lo que tú has hablado, por las promesas que tú has hecho a tu pueblo y acerca de mí. Es interesantísimo porque David nos está enseñando a valorar la gloria de Dios y la reputación de Dios y a orar de tal manera que aún nuestras oraciones y nuestro clamor vayan expresadas buscando la gloria de Dios, no nuestro bienestar. Él no está diciendo, Señor, sálvame porque yo merezco vivir. Él está diciendo, sálvame por tu nombre. ¿Por qué? Porque también tú has hablado acerca de mí. Tú enviaste a tu profeta. Y es como aquella oración de Moisés cuando le dice, Señor, tú defendiste a este pueblo y ahora los vas a matar. ¿Qué van a decir las naciones? Que tú salvas a un pueblo para matarlo. Es como decir, Señor, tú hablaste, tú enviaste al profeta a mi casa para ungirme. Y ahora van a dejar que me maten. ¿Qué va a decir la gente? De que tú no eres un Dios confiable. Por tu nombre, sálvame. Porque eres el Dios que cumple sus promesas y has hablado algo acerca de mí. Y luego le dice, y hazme justicia
justicia con tu poder. Ese hazme justicia es como entender que de alguna manera siempre hay un tribunal en los cielos donde se están tomando decisiones y él está diciendo, falla a mi favor, defiende mi causa, hazme justicia. ¿Por qué? Porque yo busco tu gloria, porque yo busco la obediencia a tu ley, porque yo busco el bienestar de tu pueblo. Con tu poderes, con tu potencia, con tu capacidad. Y obviamente ahí podríamos decir, solo Dios tiene el poder para salvarnos en determinados momentos, en determinadas situaciones, pero nuestra capacidad es insuficiente, nuestra capacidad se queda corta. Escucha mi oración, oh Dios. ¿Cuál oración? La petición por salvación. Oh Dios, tú eres el único Dios, tú eres el único soberano. Presta oído a las palabras de mi boca. Presta oído es como pon mucha atención a mi petición. Luego viene el verso 3 y el verso 3 de alguna manera es un poco interesante porque se levanta la queja y le dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Obviamente aquí se está refiriendo a los cifeos o cifitas, que algunas versiones les llama de una manera u otra, pero había un grupo de gente de la región de Sif. Ahora, es algo súper interesante porque es altamente probable que estos fueran, bueno, no es altamente probable, en realidad, estos eran familias lejanas de David. Lejana o cercana, no sabemos, pero el punto es que Sif era una región dada a la tribu de Judá y David era de la tribu de Judá. O sea, eran personas de la misma tribu, eran personas de la misma familia, descendientes del mismo hombre llamado Judá, el hijo de Jacob. O sea, no eran realmente, la palabra extraños se te podría traducir también forasteros, extranjeros, porque es la misma palabra, pero en realidad en el sentido neto de la palabra no eran extraños, eran conciudadanos, eran parte de su misma tribu, parte de su mismo país. Sin embargo, realmente para David pasaron a ser extraños. Pasaron a ser extraños porque no están actuando como familia, sino están actuando como enemigos. Extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Y hombres violentos obviamente habla de la maldad, de la violencia, de la disposición a ser espías y a matar que hay en ellos. Ahora, es algo interesante, hermanos, porque cuando uno estudia, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, una de las cosas interesantes en el Evangelio de Mateo es que Mateo redefine la palabra gentil en muchos pasajes. Para Mateo, un gentil, un gentil no es alguien que tiene ascendencia no judía, sino es alguien que no es parte de la comunidad de pacto. Hay muchos ejemplos que puedo poner, pero uno de los ejemplos principales es cuando Jesús habla de la disciplina de la iglesia. Dice, si no oye a su hermano, si no oye a los ancianos, si no oye a la iglesia, ténganle como un gentil, no importa si es judío, no importa su ascendencia. Y entonces cuando habla de oraciones, dice, así oran los gentiles, usando vanas repeticiones. Y no importa si son fariseos, pero para la mente de Dios, Mateo está redefiniendo el término judío y está diciendo más o menos lo que Pablo dice en Romanos 9, judío no es el que es en lo exterior, sino el que es en el interior. Romanos 2, perdón. Porque Romanos 9 lo que dice es que no todos los descendientes biológicos de Abraham son los descendientes de Abraham, sino los de la fe. Y es interesante porque hay mucho pasaje que nos muestra quién es un extraño. Aquí está el pasaje, de hecho.
Mateo 18, 15 al 17 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, porque toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, es un extraño. Si un hermano que se dice hermano no se arrepiente de sus pecados, no aborrece el pecado, no quiere amar a Dios y a la iglesia, no es tu hermano, es un extraño. Segunda Tesalonicenses 3:14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él. No es de ustedes. Muchos otros pasajes, segunda de Juan 1, 9 al 11, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque el que lo saluda participa en sus malas obras. Romanos 16, 17 y 18 dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, si alguien está sembrando división, es un extraño, no es un hermano. Tito 3, 10 y 11, al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo sabiendo que el tal es perverso y está pecando habiéndose condenado contra sí mismo. Sigue diciendo, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. La palabra violentos se puede traducir también despiadados y es esa disposición hacer el mal. Ahora, lo interesante es la segunda parte, porque la segunda parte explica de dónde viene esa violencia, de dónde viene esa maldad, y es porque no han puesto a Dios delante de sí. Lo que quiere decir esto es que no consultan a Dios, ni les interesa seguir a Dios, ni les interesa la ley de Dios. Un pasaje paralelo es el Salmo 86, 14 al 17. Dice, oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos han buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Pero, y ese pero hace un contraste de lo que deberíamos hacer nosotros. Pero tú, Señor, pero yo que sí te tomo en cuenta, reconozco que tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia. Vuélvete a mí, tenme piedad, da tu poder a tu siervo, salva al hijo de tu sierva, muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, Señor, me has ayudado y consolado. Hermanos, una de las enseñanzas que está dentro del Salmo es la importancia de tomar en cuenta a Dios constantemente en nuestra vida, de poner a Dios delante de nosotros. Poner a Dios delante de nosotros o tomarlo en cuenta es intencionalmente, día a día, preguntarnos, ¿qué pensará Dios de esto? ¿Qué dirá Dios de esto? ¿Qué dicen las leyes de Dios acerca de esto? Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿consultas a Dios en cada decisión que tomas en tu vida? Porque eso es precisamente lo que vemos en el ejemplo de esta época dorada de David. En el pasaje, en el contexto histórico que leímos, fue un David que está tomando como extraños los que no están tomando en cuenta a Dios, pero que él está creciendo en que no hace nada si no consulta a Dios. Señor, iré a Keila, ¿la entregarás? ¿Vendrá Saúl? ¿Qué harás? ¿Qué hacemos? Dime. Hermanos, necesitamos crecer en nuestra dependencia de Dios. Necesitamos poner a Dios delante y consultarle cada decisión, cada situación de nuestra vida. Necesitamos depender de Dios.
¿Por qué? Verso 4. Porque Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Y es interesante porque aquí vemos un cambio en el estado de ánimo de David. Porque él viene, él sabe que Saúl con 3,000 hombres están cerca, que él y sus hombres son insuficientes. Él sabe que el lugar no es el mejor lugar para huir ni para esconderse, porque es un desierto y es una planicie. En una planicie usted encuentra más fácil cuando usted busca algo, digamos, porque está como a la vista, digamos. Pero aquí él dice no, el Señor es el que me ayuda. Una de las cosas que siempre debemos de hacer es recordar todas las veces que Dios nos ha ayudado, todas las veces que Dios nos ha librado. Dios es el que me ayuda, significa que Él es el que hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y pensando en David, Dios ayudó a David a través de Jonatán a huir del palacio real y de la muerte. Dios ayudó a David a través de Ahimelech a recibir provisiones para él y para sus hombres. Dios ayudó a David dándole la idea de fingirse loco para que no lo mataran en Gat. Dios ayudó a David llevándolo a la cueva de Adulam y permitiendo que se uniera a él, su familia y un potencial ejército de personas que venían amargadas y endeudadas, pero que están dispuestas a iniciar de nuevo. Dios ayudó a David llevándole a Abiatar para que tuviera un efod y un sumo sacerdote. Dios ayudó a David dándole victoria sobre los filisteos cuando atacaron Keila. Dios ayudó a David hablándole de que no se quedara en Keila porque lo iban a entregar. Lo ayudó dándole palabras de ánimo por medio de Jonatán, diciéndole que Saúl no lo encontraría. Y ahora aparecen estos espías que quieren entregarlo a Saúl sin razón, pero él decide ver a Dios. Él decide tomar en cuenta a Dios en su vida. Él decide poner a Dios delante y Dios es su ayudador. Dios es el que lo ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Y hermanos, ese es el mensaje que yo quiero que nos llevemos en esta mañana. Y esto nos recuerda, recién estuvimos estudiando el libro a los Hebreos, se recordarán algunos de ustedes, y en Hebreos 13:6 nos decía, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. No temeré a estos síntomas de salud que me quieren atemorizar. El Señor es mi ayudador. No temeré a estos diagnósticos médicos que quieren sumir mi vida en la impotencia, en la depresión, en ya no buscar a Dios. El Señor es mi ayudador. Y aunque hayan circunstancias que quieren limitarme, que quieren que yo deje de buscar a Dios, que quieren que yo no le siga sirviendo, Él es el que sostiene mi vida. Él es el que sostiene mi alma. Él es el que me da fuerza. Él es el que me ayuda a cumplir los propósitos que tiene para mí. No importa si la economía dice no, si la salud dice no, si la familia dice no, si los enemigos dicen no. El que tiene la última palabra en nuestra vida es Dios. Y Él es nuestro ayudador. Amén. Vean todo, y hay muchísimo, yo podría haber leído toda la Biblia para enfatizar este pasaje, pero bueno, elegí aquí 4 versos. Salmo 3:5, yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. ¿Sabe por qué nos despertamos hoy en la mañana y por qué estamos aquí? Porque el Señor sostiene nuestra vida. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo dice que a veces van a haber cosas que nos van a cargar. Este versículo dice que a veces nos vamos a caer.
Y aquí mis dos hermanas han tenido caídas físicas, ¿verdad? No espirituales, lo cual lamentamos mucho. ¿Y qué quiere el enemigo? Que ellas queden con temor toda su vida. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Que caerá el justo. Y no importa que caiga, pero el Señor lo levantará. Y claro, aplica también para caídas, a veces fallas que tenemos y pecados que cometemos. Pero el punto es que, hermanos, tienes algo que te cargue, tienes algo que te angustie, tienes algo que te preocupe, entrégaselo al Señor y confía que Él te sostiene. Y no le temas a la caída, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Él sostiene. No quiero decir que nunca nos vamos a caer, porque de ahí, si no, aquí estaríamos en un problema, ¿verdad? Lo que quiere decir es que Él nos levanta. Mire qué lindo, Isaías 46:4, aún hasta su vejez. Así que las personas que van avanzando en edad, oigan esto, aún hasta su vejez yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Aquí hay alguien a quien el Señor le está hablando. Bueno, hay más de uno. El Señor promete sostenernos, aun cuando lleguemos a la vejez. Él es el mismo. Él es el mismo. Él nos libra. Él nos sostiene. Colosenses 1:17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O dicho de otra manera, Él sostiene todas las cosas. Y de entre todas esas las cosas, una de las cosas principales es su iglesia, porque inmediatamente dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Menos el Señor ama a su iglesia, que somos nosotros, y nos sostiene. Verso 5. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Aquí David, hay algo bien interesante en este versículo, porque hay versículos más difíciles, pero este no está tan difícil. Él no está orando, Señor, que venga mal de la nada sobre ellos. No, él está orando, Señor, tú eres justo. Tú no vas a dejar por inocente al culpable. Tú, al que ha hecho mal, tú vas a devolver el mal. Entonces, él está confesando una verdad de cosas que Dios ha dicho. Dios ha revelado en su palabra que él castigará el mal. Dios ha revelado en su palabra que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, él le dice, Señor, tú, por tu fidelidad a tu palabra, vas a devolver el mal sobre ellos. Porque no tienen motivo para volverse espías de Saúl y para querer matarlo, estos y feos. Y el Señor, y de alguna manera hay que entender esto, no es, o sea, nuestro anhelo de justicia es sano, es santo. Nuestro deseo de venganza propia es pecaminoso. Pero el deseo de justicia, el deseo de que Dios sea justo es algo correcto. Obviamente es algo complejo, pero obviamente Dios puede, a veces la manera en que Dios va a obrar en alguien es trayendo dolor, lamento por su maldad, pero conduciéndolo también al arrepentimiento y a la salvación. Obviamente esa debe ser nuestra oración por aquellos que estoy, pero el punto es que Dios ejecutará justicia por causa de su fidelidad con su pacto, con su palabra, con su naturaleza. Es solamente un recordatorio de lo que la palabra dice. Ahora, no podemos dejar de notar que en el Nuevo Testamento sí hay mucho más énfasis en amar a los enemigos, en no vengarse, en dejar al Señor. No quiere decir que no va a haber venganza, no quiere decir que no va a haber cosecha. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que aprender a dejársela a Dios. Y aquí es donde entra Romanos 12, 19 y 20.
no os venguéis vosotros mismos. Y eso es lo que, miren, hermanos, hay que hablar lo que es. A David no le faltaban las fuerzas para regresar y matar a los ifeos, para ver quién había ido a Saúl y ir y vengarse. Él hubiera podido hacerlo, porque también tenían aliados, ¿me entiende? Usted sabe cómo funcionan los, pero él no, él supo quiénes habían ido, porque por eso se escribe el Salmo, cuando los ifeos fueron donde Saúl. Pero David no decide tomar la venganza en sus propias manos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonar. ¿Qué hizo David con los de Keila? Los defendió, a pesar de que lo iban a entregar a Saúl. ¿Los trató mal porque supo Dios le dijo que lo iban a entregar? No, simple y sencillamente dejó la ciudad y buscó otro escondite. Hay que dejar, es difícil a veces unir estas verdades, pero por un lado debemos de tener celo por la justicia de Dios y anhelar que el mal cese y al mismo tiempo saber que la justicia de Dios va, pero que si nosotros nos topamos con nuestro enemigo y si lo vemos con hambre, nuestra obligación es darle de comer. Nuestra obligación es amarlo, nuestra obligación es ayudar, aún con una persona que nos haya hecho mucho daño en el pasado. Si lo vemos en necesidad y podemos ayudarle, ayúdenme. Versos 6 y verso 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Obviamente los salmos todos nos llevan a la alabanza al Señor, pero veamos esto. Empieza con clamor. Sálvame. Empieza con queja. Se han levantado extraños. Sigue con queja. Pasa a confianza. Dios es el que me ayuda, Él sostiene mi alma. Y el siguiente paso es la alabanza. Una alabanza voluntaria. Voluntariamente es algo que no porque es la hora del sacrificio, que no porque es cumplir la ley, no porque es un rito, no porque tengo que cumplir, no, voluntariamente es porque me nace y porque lo estoy dando sin esperar nada a cambio. Sacrificaré, aquí se refiere seguramente a sacrificios votivos, a sacrificios de acción de gracias, a sacrificios de paz, obviamente. Nosotros ya no estamos en la época de los sacrificios, pero el punto es de que la alabanza, la genuina alabanza tiene un costo. Y el costo puede ser levantarnos temprano, el costo puede ser darle a alguien algo más. Hay diferentes niveles de costo, pero la verdadera alabanza a Dios tiene un costo. Tiene un costo de tiempo, tiene un costo de esfuerzo, y de alguna manera tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo de forma voluntaria. Alabaré tu nombre, y ese alabaré en el hebreo también se puede traducir confesaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Y aquí aplica, aquí es bueno el nombre de Dios y también es buena la acción de confesarlo, de reconocerlo en cualquier círculo donde me mueva, hablar de él, de su carácter divino, de su ley, de sus obras, de sus propósitos de salvación y juicio. Es bueno alabar el nombre del Señor y es bueno el nombre del Señor. Pero el verso 7 es hermoso. El verso 7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Hermanos, el verso 7 nos enseña que la liberación que tenemos que buscar primero es la liberación interna del corazón. La victoria, la respuesta, lo visual puede venir después. Pero lo que tengo que ser librado es del temor. Imagínense que a mí me diagnostican, no sé, alguna enfermedad, que bueno, y gracias a Dios no es ni va a ser así. Pero de alguna manera, no importa
si la enfermedad Dios la va a sanar milagrosamente o la va a usar para llamarme a su presencia o la va a usar para llevarme al hospital y orar por alguien. No importa. Lo que yo tengo que ser librado es de la angustia que embarga mi corazón cuando yo recibo esa noticia. Hablo de mí o de mis hijos o de mi mamá ¿me entienden? Yo sé que algunos están viviendo por situaciones de las que habla esto. Hay amenazas. Hay amenazas. Pero lo que el Salmo nos está diciendo es que Dios quiere librarme de la angustia. Dios quiere librarme del afán. Dios quiere librarme de la preocupación. Hermanos, la liberación que el Señor quiere es darnos paz, porque la angustia es lo contrario de la paz. La circunstancia Dios la va a usar para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero el Señor quiere que yo busque la liberación de la angustia, dejar mi carga en Él. Y ese es el punto. Aquí la fe y mis ojos han visto. Mis ojos han visto. No es un recordatorio del pasado. Porque sus enemigos no han sido derrotados. Saúl los sigue persiguiendo, los ifeos siguen queriendo ser espías. Claro, ya salió del palacio, ya venció a Keila, pero aquí claramente David está y sigue estando y seguirá estando por un poquito más de tiempo en una situación donde sus enemigos no han sido derrotados, donde él está siendo perseguido, donde su vida está corriendo peligro. Y de alguna manera hay una conexión entre la fe y el encontrar paz en el corazón. La fe, según la Biblia, y la vimos en Hebreos 11, es esa certeza de la realidad que aún no vemos, pero que sabemos que Dios va a resolver. La certeza de lo que se espera. Lo que se espera es algo que todavía no se tiene, se espera, pero tengo la seguridad. La convicción de lo que todavía no veo con mis ojos físicos, pero que lo veo con los ojos de la fe. Hermano, la liberación de la angustia se conecta con ver con los ojos de la fe la victoria que Dios nos va a dar. Es ver las cosas que aún no son como si ya fuesen. Yo veo la gloria de Dios en esta situación difícil. Yo anticipo la victoria del Señor. Y porque anticipo por la fe la victoria del Señor, la angustia ya no haya lugar en mi corazón. El temor ya no haya lugar en mi corazón. La aflicción ya no haya lugar en mi corazón. No sé si va a vivir, no sé si va a morir, no sé si el negocio se va a dar, si no se va a dar, no sé, pero tengo paz. Tengo paz. No tengo angustia, tengo paz. Y veamos rápidamente cómo Dios respondió a esta oración. Verso 24 de 1 Samuel 24, 1 al 4. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cambras mosteces. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que Jehová te dijo: he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David con sus hombres a sus hombres con sus palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo después de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey.
Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Hermanos, si David hubiera continuado con temor y si no hubiera sido librado de la angustia, ese temor le hubiera dado lugar a la ira y a la venganza y hubiera matado a Saúl. Pero la venganza no hubiera sido de Dios, sino hubiera sido de sus propias manos. Y él no hubiera vencido el mal con el bien, sino el mal hubiera ganado. Y sin embargo, por cuanto David había crecido en la dependencia de Dios, él dijo, Dios se va a encargar, no yo. Y aún teniendo él en sus manos a su enemigo, no, la justicia es de Dios. Dios es de Dios, es la venganza, no mía. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué le pones atención a Doeg? ¿Por qué le pones atención a los ifeos? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, todavía hay un amor, todavía hay un respeto. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Que Dios me vengue, pero yo no me voy a vengar por mí. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no saldrá. Dejen el mal para los malos, pero los justificados no. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me ha pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, porque no me has dado muerte, habiéndome Jehová entregado en tu mano. Porque ¿quién hallará en su enemigo y lo dejará ir salvo y salvo? Jehová te pague con bien por todo este día que has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel da de ser en tu mano firme y estable, júrame por ahora, por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar santo. En el futuro vamos a ver la historia de Melquisedec, de Mefiboset, donde David cumple este juramento a Saúl. Pero para terminar, hermanos, ¿hasta cuándo debemos orar por algo? Hasta que seamos librados de la angustia. Salmo 73, 13, 73, 17, perdón, dice que él estaba inquieto, angustiado por la prosperidad de los malos, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí en fin de ellos, hasta que por los ojos de la fe vio y fue librado de la angustia. Ya no necesitaba orar más por eso. Isaías 38, 5 y 6 dice, ve y dile a Ezequiel, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defender esta ciudad. Ezequías oró, Dios oyó su oración, Ezequías supo que Dios había oído su oración. Fue librado de la angustia. Segunda Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. No lo va a librar de la muerte, pero lo va a librar de la condenación porque lo va a llevar a salvo a su reino celestial. Sí, a veces Dios va a usar una sentencia de muerte, como en el caso de Pablo, una enfermedad, un cáncer, pero Dios siempre libra a su pueblo. Quiero terminar con una cita del libro El Intercesor de Rhys Howells. Algo que recordará siempre es la controversia que se levantó en 1928 en relación a la propuesta de introducir el nuevo libro de oración en la Iglesia de Inglaterra.
Prácticamente todos los obispos estaban de acuerdo en tenerlo a pesar de la tendencia romanista y de acuerdo con los periódicos en una conclusión inevitable el hecho de que el Parlamento lo aceptaría. Muy pocos en el país hubieran pensado que la Cámara de los Comunes lo rechazaría repentinamente. 2 días antes del debate en la Cámara, el Espíritu Santo le preguntó a Rhys Howells si creía que el Señor podía impedir que fuera aprobado. Si tenía fe suficiente, debía citar a una reunión de oración aquella tarde con el propósito definido de orar por el rechazo del libro de oración. Luchó al respecto con Dios solo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego citó a una reunión. Las clases de la tarde fueron canceladas, el Espíritu Santo descendió con gran poder y la reunión continuó hasta que el Señor les dio plena seguridad de victoria. En palabras del Salmo, hasta que fueron librados de la angustia. Yo sé que es un poco difícil entender todo el contexto. Estamos hablando de cosas políticas, de influencia de la iglesia romana en Inglaterra. Y entonces Dios pone a este grupo a orar para que ese libro de oración sea rechazado. Y de alguna manera, en la oración, Dios les dice, ya su oración fue contestada. El libro será rechazado, aunque en la realidad todavía no había sido rechazado. A la mañana siguiente, los periódicos contaron cómo la Cámara de los Loores había votado y había aceptado el proyecto. O sea, parece que Dios no contestó o que no oyeron bien a Dios, pero el veto provenía de la Cámara de los Comunes que debía votar ese día. El Espíritu Santo dijo a Rhys Howells, continúa sin dudar. Las escenas dramáticas de la Cámara de los Comunes serán recordadas cuando ante una gran audiencia, 1 o 2 de los miembros hablaron, como nunca lo habían hecho antes, acerca de los peligros de permitir otras tendencias romanistas en nuestra Iglesia Nacional. Se informó que la atmósfera de la Cámara se parecía a la de una reunión de carácter religioso y para asombro de todos, votaron en contra del nuevo libro de oración. Como dijo Rhys, el Señor ya nos había dado la victoria la tarde anterior. ¿Qué quiero sumar con esta historia, hermanos? La oración es el medio para ser librados de la angustia. Y cuando seamos librados de la angustia, por la fe, podemos descansar en que aunque todavía nuestros ojos no vean una respuesta física, ya tenemos la seguridad de la respuesta del Señor en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Nuestra victoria está en nuestra fe. Primera de Juan 4, 3 y 4 dice, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor quiere que vivamos en victoria. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo, el Señor es nuestro ayudador, Él es el que sostiene nuestra alma. Pero ¿cuál es nuestra victoria? Primera Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como iglesia tenemos una victoria que el mundo no entiende. Nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra convicción de cosas que aún esperamos y que aún no vemos, pero que Dios ha dicho que ha preparado para nosotros. Para considerar, ¿has cambiado tu forma de ver quién es un hermano y quién es un extraño en base a los pasajes que leímos? ¿Entiendes que no todos, que son los frutos los que van a demostrar quién es quién? ¿Está tu valor puesto en tu identidad espiritual más que en lo familiar, laboral o temporal? Porque David está construyendo esa identidad más en Dios que en su tribu, que en su ejército, que en su capacidad. ¿Es Dios para ti tu ayudador? ¿Has sentido cómo Él te sostiene y cuida de tu vida? Yo creo que todos hemos vivido eso. ¿Has experimentado victorias solo por medio de la oración? ¿Has sido librado o librada de la angustia antes de ser librado o librado de las circunstancias que provoca dicha angustia?
Ojalá podamos vivir más esta realidad de crecer en nuestra dependencia de Dios, consultarle. Y cuando tengamos su respuesta, ser libres de la angustia para poder vivir en la paz y en la fe, que es la victoria con la que hemos vencido al mundo. Pongámonos de pie para orar, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque tú eres nuestro ayudador y el que sostiene nuestra alma. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en dependencia y en confianza a ti. Señor, llévanos a niveles en nuestra vida de oración donde podamos obtener victoria solo por medio de la oración, donde podamos ser librados de la angustia al echar sobre ti nuestras cargas y con los ojos de la fe ver a nuestros enemigos derrotados. Señor, en esta mañana confesamos que tú eres nuestro ayudador, que tú eres el que sostiene nuestra vida, que aún en la vejez, que aún en la debilidad, que aún en la enfermedad, tú nos sostienes, no nos dejarás caídos si caemos, porque aun cuando caigamos, tú nos levantarás. Gracias, Señor, por sostenernos. Gracias, Señor, por librar nuestra alma de la angustia. Gracias, Padre.